Hermanos, acompáñenme por favor a la epístola a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 5, del versículo 18 en adelante. Hoy concluiremos el capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Así también deben los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Cuando encontramos porciones como estas en las Escrituras y en muchos otros lugares, no solamente aquí en Efesios, es bueno verlas dentro del contexto más amplio y no solamente ver un texto ahí como está y estudiarlo sin ver cómo ese texto está ubicado dentro de la epístola y dentro del libro, y ese libro dentro de la historia de la redención. Es bueno recordarle que esas demandas, esos roles para el esposo, para la esposa, el hecho de someternos unos a otros, están en el contexto de lo que nos dicen los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios. Nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios en su gracia nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos acceso a Él con confianza por medio de la fe en Jesucristo. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana. Tenemos operando en nosotros ese Espíritu con el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. A partir de este capítulo 5, versículo 18 que leímos, vemos que para nosotros vivir nuestras vidas cristianas debemos estar llenos del Espíritu Santo. O sea, no podemos ver todos estos versículos que hemos visto como si fuera un manual de moral que nosotros debemos seguir en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque perderíamos el punto. Humanamente hablando, ese estándar es inalcanzable. El que quiera vivir en sus propias fuerzas a la luz de lo que Dios demanda en su palabra, se ha puesto una barra demasiado alta. Y eso nos muestra a nosotros la necesidad que tenemos de un Salvador. Y eso es lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo aquí. Nos está apuntando a la necesidad que tenemos de Jesucristo. Cristo nos llama a salvación. Cristo nos
quiere transformar, y este es un proceso que dura toda la vida. Dios quiere un pueblo de adoradores. Dios quiere que nosotros lo exaltemos y lo glorifiquemos. Dios quiere que nos conformemos a la imagen de Dios, a su imagen como Él la ha diseñado. Pero repito, de este lado de la eternidad no llegaremos jamás a esa medida. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando uno oye esos requerimientos de Dios en el rol de la esposa que debe someterse, que debe ser una ayuda idónea, cuando uno oye las características, los requerimientos del rol del esposo, que debe ser cabeza, que una cabeza es un líder, que un líder es un siervo, que debemos amar con amor sacrificial, que debemos purificar a nuestras esposas, que debemos ser sensitivos, que debemos ser proveedores, que debemos ser protectores. Decimos, yo no puedo hacer esto. No, ninguno lo puede hacer. Por eso Cristo vino, vivió una vida de perfecta obediencia y murió en la cruz por nuestros pecados. Pero sí nosotros podemos hacer una cosa, como dice el apóstol Pablo, olvidarnos de lo que queda atrás y proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya Cristo vivió esa vida perfecta y por eso, óigame bien, es que en nuestra propia fuerza nunca vamos a poder cumplir las demandas de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Dios es que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Amén. Yo quiero que leamos nuevamente a partir del versículo 31. Dice la palabra, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué raro que Pablo viene hablando de que seamos llenos del Espíritu Santo, que el control del Espíritu Santo nos permite someternos los unos a los otros, permite a la esposa someterse a su marido y al marido amar de esa manera sacrificial que hemos dicho. Y de repente cita Génesis capítulo 2, versículo 24. Para que un esposo, óigame bien, pueda amar a una esposa con ese amor inquebrantable, esto viene de Dios. Esto se origina en el diseño que Dios nos dio para el matrimonio. Dios es que nos une, mis amados, para que seamos una sola carne. Y Pablo lo que quiere reflejar es lo siguiente, decirnos, ese diseño que Dios nos dio en la creación cuando Adán estaba solo, que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, y le llevó a su esposa. Ese diseño todavía está vigente. Ese diseño de creación sigue inalterable. Es lo que está aquí enfatizando, es la permanencia y la unidad del matrimonio. La unión matrimonial, óigame bien, es íntima e inquebrantable. Íntima e inquebrantable. Y lo primero que vemos es ese diseño. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando un hombre y una mujer se casan, el diseño de Dios es que formen una unidad independiente donde el esposo es la cabeza, es la figura de autoridad en el nuevo hogar. Cuando ambos cónyuges están solteros y viven con sus padres, están bajo la autoridad de sus padres. Son la figura de autoridad, su padre y su madre en el hogar. Pero ahora se nos dice que en el momento que se casan, forman una nueva unidad. Y esto no significa que nosotros abandonamos a nuestros padres. Eso no significa que dejamos de honrarlos y de respetarlos. Eso no significa que renunciamos a ellos, sino que se ha creado una nueva unidad donde nosotros debemos empezar a hacer nuestra propia vida. Y muchas veces hay problemas en los matrimonios porque el esposo o la esposa o ambos no han dejado a su padre y a su madre.
se casan y en vez de formar una unidad independiente, están viviendo con todas las cosas que le dice el padre o que le dice la madre a ellos. Porque muchas veces los padres no dejan ir a sus hijos. Y su hijo o su hija están casados y allí viene el papá o la mamá a darle órdenes, a decirle cómo debe hacer las cosas, a decirle cómo debe manejar el presupuesto o qué ropa debe usar. Y eso no debe ser. ¿Por qué? Porque somos una unidad independiente. Podemos recibir con mucho amor el consejo de nuestros padres, pero ya tenemos que empezar nuestra propia vida. Muchas personas tampoco dejan a su padre y a su madre en el sentido de que quieren perpetuar los hábitos y patrones que vieron en sus casas, en sus hogares, en su papá y en su mamá, en el hogar. Nosotros como hombres, por ejemplo, vemos cómo se comportaban nuestros padres y ahí tenemos un concepto de la masculinidad. Si yo vi que mi papá nunca lavó, nunca fregó, nunca lavó pañales, nunca limpió al niño, nunca sacó basura, yo pienso que ese es el modelo que debo seguir y quiero reproducirlo en la casa. Si yo veo que mi padre era que llevaba las finanzas y que nunca le decía a mi madre cuál era su sueldo, cómo se iba a manejar el dinero de la casa, yo tiendo a funcionar así. O las esposas siguen los hábitos y patrones de la madre. Muchos patrones de esos son buenos, muchos patrones de esos son bíblicos, podemos imitarlos, pero muchos no lo son. Quizás su esposa vio un matrimonio diferente, vio un padre que cambiaba pañales, que ayudaba a limpiar la casa, que swapeaba o mapeaba, como dicen, mapear, que lavaba platos, que sacaba la basura, que era una persona abierta y comunicativa, y ella piensa que su esposo en el matrimonio debe ser así también. Ustedes ven, debemos dejar padre y madre porque ambos vamos al matrimonio con conceptos diferentes de masculinidad y feminidad. ¿Y qué debemos hacer? Ver cuál es el diseño de Dios para nosotros. Repito, dejar padre y madre no implica que nos olvidamos de ellos y les damos la espalda. Debemos ser sensitivos y honrarlos continuamente. Pero debe haber una separación en ese sentido y por eso generalmente lo más recomendable es que haya una mudanza. O sea, que empiecen en un nuevo hogar, no en el mismo hogar que los padres, de manera que la esposa pueda desempeñar su rol en su casa, gobernando su casa, si podemos decirlo así, y el esposo sea la cabeza de su hogar. En segundo lugar, ese diseño de Dios para el matrimonio nos dice que el hombre se va a unir a su mujer. Y esa palabra se unirá es muy interesante porque es pegar, juntar con cemento o con algún pegamento o sustancia adhesiva. ¿Qué nos dice eso cuando usted une dos cosas y no se pueden despegar? Que es algo permanente. Así es la unión matrimonial. Entonces, yo dejo a mi padre y a mi madre, voy a formar una nueva unidad independiente junto con mi esposa, de una manera permanente. Y muchas personas no entienden esto. Muchas personas ven el matrimonio como un contrato, no como un pacto, como vamos a ver más adelante. Bueno, si la cosa funciona, bien. Si no funciona, entonces nos divorciamos. Y ese no es el diseño de Dios. Y tristemente, el diseño de Dios de estar unido a su mujer, de ser una sola carne, se ha roto con mucha frecuencia. Dice Marcos capítulo 10, versículo 7, hablando del texto de Génesis. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Muchas personas dicen, bueno, pero yo me casé, pero es que las cosas no salieron como yo quería.
Yo pensaba que ese esposo o esa esposa iba a ser de manera diferente y no lo es. Entonces yo me divorcio, entonces yo me separo, pero Dios no lo diseñó así. Y hablando de esto, dice el pastor John MacArthur lo siguiente: el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, como está en Malaquías 2:16. Dios siempre ha aborrecido el divorcio y lo seguirá detestando porque destruye algo que Él ha ordenado para ser inquebrantable. Él aborrece el divorcio con base en cualesquiera términos y por cualquier razón. Está dispuesto a tolerarlo en ciertos casos especiales y a perdonarlo, tal como está dispuesto a perdonar cualquier otro pecado, pero nunca cambiará su aborrecimiento del mismo, así como tampoco cambiará su aborrecimiento de cualquier otro pecado. ¿Y por qué es esto? Miren, mis amados, esta unión está basada en un pacto. Y un pacto es más que una emoción. Un pacto es más que un sentimiento animal o una atracción. Un pacto es una promesa a la que se antepone un juramento. En la Escritura se nos dice que el Señor le dijo a Abraham que Él lo iba a bendecir. Él le dice a Abraham: Abraham, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible. Y añadió: así será tu descendencia. Él ha hecho ese pacto con Abraham. En esos tiempos se hacía un sacrificio. Se tomaba un animal, se cortaba por la mitad y ambas personas que participaban del pacto pasaban por el medio del animal, significando que estaban dispuestos a cumplir el pacto y si no, que ellos podrían ser cortados. Eso es una ilustración, una imagen. Y en ese pacto que hace Dios con Abraham, dice la Escritura en Génesis 15 que Abraham cayó en un sueño profundo, pero que se vio un horno humeante, dice la Escritura, que pasó por medio del fuego, del animal, como una antorcha de fuego. Era el Señor haciendo un pacto con Abraham, el pacto de que a su descendencia le daría esa tierra. Y el pacto es el voto matrimonial de Dios con su pueblo. El amor de Dios por nosotros es un amor incondicional. Dios no nos ama si nosotros le amamos. Dios no nos ama solo si nosotros estamos en perfecta santidad, sino que su amor es incondicional. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Ustedes están haciendo un pacto cuando se unen, un pacto de compañía, un pacto de cubrir todas las necesidades físicas, emocionales, sexuales, sociales de su cónyuge durante el resto de su vida. Ese es el pacto que nosotros hacemos cuando nos casamos. Yo me comprometo de manera primaria a proporcionar compañía al otro, no a recibirla. Pero ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con nuestros matrimonios? ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros venimos a buscar, a que nos den. No venimos a dar de una manera incondicional. Y esa es la diferencia entre un pacto y un contrato. En un contrato firman las dos partes y llegamos a ciertos acuerdos. Si tú no cumples los acuerdos, ¿qué hacemos? Se rompió el contrato. Pero en este caso no es así. Miren, es muy bonito cuando leen los votos. Yo prometo estar unido en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, en buenos tiempos, en malos tiempos, en momentos de acuerdo y desacuerdo, hasta que la muerte nos separe. ¿No es eso lo que nosotros decimos? Pero no es hasta que la muerte nos separe, es hasta que tú me complazcas, tú te portes bien conmigo, tú hagas las cosas como yo digo, si no, dejemos esto. Ustedes ven, y ese no es el diseño de Dios. Nosotros nos casamos, repito, para dar, no para recibir. Y no importa cómo nos trate el otro, nosotros debemos dar continuamente. Dios condena en las Escrituras a aquellos que se olvidan de ese pacto. Miren, en Proverbios capítulo 2, en el versículo 17, voy a leer desde el 16, dice: la discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud
y olvida el pacto de su Dios. Al abandonar al compañero de su juventud, Dios la acusa de olvidar y quebrantar su pacto. El pacto que había hecho con él, ese pacto matrimonial que había hecho con su esposo. Y en Malaquías se nos dice lo siguiente, Malaquías 2, 13 y 14. El pueblo, dice Dios, ustedes cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué Dios no acepta mi ofrenda? ¿Por qué Dios no es propicio a nosotros? Y Él responde, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Los hombres eran infieles, tenían otras mujeres, van al altar de Dios en adoración. Dios no recibe su ofrenda. ¿Por qué? Porque habían violado el pacto que habían hecho. Hermanos, qué diferente es el diseño de Dios al diseño que tenemos en el mundo. Ahora la pareja dice, no, yo no necesito casarme contigo para mostrarte mi amor. No, claro que no, tú lo que no quieres es tener un compromiso. El compromiso que implica ese pacto matrimonial. Por eso que en la unión libre no hay un compromiso, no hay un pacto, no hay una promesa a la que se antepone un juramento. Inclusive no hay testigos que dan fe de ese compromiso en la presencia de Dios. Por eso, tantas parejas se unen, viven un tiempo en unión libre y se separan. No hay ningún compromiso. No están conscientes de que están haciendo un pacto en la presencia de Dios. El matrimonio, como hemos visto, según el diseño de Dios, envuelve un compromiso total de cada cónyuge hacia el otro. Envuelve estar unidos en riqueza, pobreza, salud, enfermedad, placer y dolor, gozo y tristeza, buenos tiempos y malos tiempos, acuerdos y desacuerdos. Ese es el compromiso que uno está haciendo cuando se une a su pareja. Eso significa que nosotros debemos enfrentar todas las cosas que surjan en nuestro matrimonio. Todos los problemas, debemos hablar para solucionarlos, debemos buscar la ayuda de Dios, debemos buscar la ayuda de otras personas en vez de estar huyendo de los problemas. ¿Tú sabes por qué? Porque hicimos un pacto en la presencia de Dios y no tenemos salida. Pero Dios nos va a bendecir si andamos en sus caminos. Yo estoy unido a ti de por vida. Yo tengo un compromiso contigo hoy, mañana y pasado hasta que la muerte nos separe. Mientras tengamos vida, estamos llamados a estar juntos. Y si yo estoy unido a ti, ¿tú sabes lo que eso significa? Que después de mi relación con Dios, mi relación contigo debe ser la más importante, debe ser mi prioridad. Fíjense que la Escritura dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice, se va a unir a sus hijos. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es que se una a su mujer. Empezamos solos, tenemos nuestros hijos se casan, se van, empiezan su vida, no se quedan. ¿Y por qué digo esto? Porque hay padres, hay madres que sus hijos son más importantes que su cónyuge. Se unirá a su mujer, no a sus hijos. Se unirá a su mujer, no a su trabajo. Se unirá a su mujer, no a sus hobbies, a sus entretenciones, no al WhatsApp, no al internet, no a los proyectos propios. Ustedes ven, debemos darle prioridad a nuestras esposas, no a los hijos, no al trabajo, no a las entretenciones, no a las recreaciones. Yo te hago una pregunta, ¿es tu esposa después de Dios tu prioridad número uno en tu vida? Pregúntaselo. Pregúntaselo a tus hijos. Se unirá a su mujer. Ustedes ven, el amor no es un sentimiento etéreo, estar en una nube a tantos miles de pies de altura, no. El amor es un compromiso, es algo de obediencia,
es un pacto en el cual yo digo, yo voy a compartir mi vida contigo hasta que la muerte nos separe. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es parte del diseño de Dios. Y en el sentido primario nos habla de las relaciones sexuales, de la unión física en el matrimonio. Porque en 1 Corintios 6:16, Pablo define la unión sexual entre un hombre y una mujer en términos de una sola carne. Él nos dice, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Si alguien se une a una prostituta, lo que está diciendo, esta experiencia de unirse es ser una sola carne. Las Escrituras nos dicen que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son santas, justas y buenas. Dios lo diseñó así. Pero esas relaciones sexuales fuera del matrimonio son degradantes y pecaminosas. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Primariamente, la unión sexual es ser una sola carne, pero también es el símbolo de la más completa unidad. El matrimonio es la entrega total de ti mismo a otra persona. Entonces, si no hay una unidad, las relaciones sexuales pierden su significado. Si yo no estoy compartiendo mi vida contigo, mis sueños, mis aspiraciones, lo que soy, y tú conmigo lo que eres, no estamos teniendo esa unidad. Y Dios quiere, como repito, que cuando dos personas se casan, compartan todo lo que son, sus cuerpos, sus posesiones, su punto de vista, sus ideas, sus habilidades, sus problemas, sus éxitos, sus sufrimientos, sus fracasos. Nosotros somos un equipo, somos un team. Y cualquier cosa que yo haga debe ser por el bien del otro, o por lo menos no deben ir en detrimento del otro. Cada uno de nosotros debemos estar atentos a las necesidades del otro, como estamos atentos a nuestras propias necesidades, como vimos, como estamos atentos a nuestro propio cuerpo. Serán una sola carne. Y es como dice un autor. Carne aquí implica una relación o comunión con el cuerpo como medio, señalando así al matrimonio como la unidad corporal y espiritual. Óyeme bien, la unidad corporal y espiritual más profunda de un hombre con una mujer. Dios ve a Adán y le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Yo voy a ser alguien que lo complete, yo voy a ser alguien que lo complemente. Y señala el matrimonio como ese medio de que una persona esté completa en este sentido. Se unirá a su mujer. ¿Ustedes ven? Ahí prohíbe la promiscuidad. Dios quiere que nuestra unión con nuestro cónyuge y nuestra intimidad sea más que el aspecto físico. Por eso Él condena las relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es algo carnal, o las relaciones sexuales de dos personas que no están casadas se están limitando en ese sentido a una relación superficial y temporal. Ahí no hay un compromiso, ahí no hay el compartir mi vida, ahí no está el entregarte todo mi ser. Miren lo profundo de lo que es ser una sola carne, de lo que Dios ha diseñado. Por eso Dios aborrece el adulterio. Por eso Dios aborrece la fornicación. Dios nos ha dado un diseño y tristemente, mis amados, cuando miramos alrededor, como decíamos la semana pasada, que hay un 50% de divorcio en las parejas que se casan, porque hay muchas que conviven en unión libre y no se casan. Y vemos esto, es triste. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios no se está cumpliendo. Pero también
Pablo, aparte de hablarnos de ese diseño de Dios para el matrimonio, nos da una explicación en segundo lugar y una exhortación final. Versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Cuando vimos del versículo 23 al 29, se nos dice que el matrimonio es una representación de Cristo y su relación con la iglesia. Es la expresión de ese misterio de la unión del Mesías y de su iglesia. Y eso era un misterio, como dice él aquí, porque eso, un misterio es algo que nosotros no podemos descubrir si no se nos revela. Eso es algo grande que ese grupo de judíos y gentiles que vienen a los pies de Cristo arrepentidos de sus pecados y confiando en Él para salvación, que conforman la iglesia, esa iglesia, ese pueblo de Dios, es la esposa de Cristo. Y ver la relación de Cristo con su esposa debe motivarnos para que lo amemos más, purifiquemos y protejamos a nuestras esposas, así como Cristo, como vimos, que Él santifica, protege y cuida a su propia esposa, que es la iglesia. Por eso Pablo concluye diciendo, en todo caso, por lo demás, por todo esto, yo quiero que cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Fíjense, eso es lo que yo quiero. Y que la mujer respete a su marido. Nosotros estamos llamados a sacrificarnos, a vivir para nuestros cónyuges y más nosotros como hombres, como cabeza, para que nuestras esposas crezcan a la imagen de Jesús. Eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Y a las esposas que se sometan, que respeten a sus maridos. Mis amados, y esto no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso decíamos al principio, necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer esto. Esto no son un conjunto de reglas que cada uno puede llevar a cabo, no. El poder del Espíritu Santo para someternos a su palabra, someternos a su control, para que haya una sujeción mutua, para que podamos amar como Cristo amó a su iglesia, para que podamos vivir para la gloria de Dios, para que podamos mostrar a un mundo que está en tinieblas la relación de Cristo con su iglesia en la medida de lo posible. Pero quizás tú estás aquí y te has sentido cargado. Tú has estado casado anteriormente, te has divorciado, has destruido un matrimonio anterior, no sé las razones. Oyes la palabra de Dios, tienes un gran sentido de culpa, pero yo te quiero decir algo, en Cristo hay esperanza. El remedio de Dios para el pecado y para la culpa es Jesucristo. Hermanos, Cristo vino a morir por su iglesia. Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él fue el sustituto nuestro. Él tomó nuestro castigo en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser perdonados, justificados ante Dios. Y ese perdón de Dios incluye una conciencia limpia. A través de Cristo, Dios ha limpiado nuestro historial. Y Dios quiere que nosotros vivamos a la luz de esa libertad. Y yo doy gloria a Dios por esto. Mis hermanos, alabado sea el Señor por esto. En Cristo hay libertad. Esos sacrificios que los hombres hacían con los animales, los machos cabríos, los toros y todas esas cosas, tenían que estarlos repitiendo continuamente. Y por eso el autor a los Hebreos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios? Óigame bien, purificará nuestra conciencia de obras muertas
para servir al Dios vivo. En Dios hay perdón para que Él sea reverenciado. A través de la obra expiatoria de Cristo, nuestros pecados son perdonados. La muerte y la resurrección de Jesucristo es el remedio eterno de Dios para el pecado nuestro. Mis hermanos, y cuando confiamos en Él para salvación, no solamente nuestros pecados son perdonados, nuestra conciencia es limpiada de culpa. Es como dice aquí la Escritura. Isaías dice que Dios echó tras sí nuestro pecado y los pecados, lo que está en nuestra espalda, no lo podemos ver. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dice el Señor, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré más tus pecados. Él nos dice, perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Lo dice Jeremías también. Y dice que Él volverá en Miqueas a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Nosotros en Cristo podemos empezar una nueva vida. Porque en Cristo hay perdón para todo aquel que viene en Él, a Él. Y Dios nos da su Espíritu Santo para fortalecernos continuamente con nueva fuerza. Pero nosotros tenemos que ir a sus pies arrepentidos de nuestros pecados, confiando en Cristo para salvación. Tito dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no hay ninguna obra que podamos hacer para ser salvos, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Ustedes están viendo. Aquí hay amor, aquí hay bondad, aquí hay misericordia de parte de Dios para todo aquel que va a sus pies. Pero tú debes confesar tus pecados para que tus pecados sean perdonados, para que tu culpa sean removidas. Y es verdad que hay consecuencias de esos pecados que están presentes y quizás van a estar presentes por siempre. Pero es muy bueno saber que mis pecados han sido perdonados. Es muy bueno saber que no tengo cuentas pendientes con Dios en ese sentido. Quizás tú estás aquí y tienes problemas en tu matrimonio. Estás pensando en divorciarte. Crees que no puedes seguir adelante. En Cristo hay esperanza. Cristo nos da el poder cuando vamos a sus pies para nosotros poder reconstruir nuestros matrimonios. Tu matrimonio puede ser reconstruido, tu vida puede ser reconstruida. Dice la Escritura que ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea común a los hombres. Ya lo que tú estás pasando, otras personas lo pasaron. Dice la Escritura que Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que podéis soportar y juntamente con la prueba te va a dar la salida. Y hay otras personas que han pasado lo que tú estás pasando, lo que tú pasaste, y utilizando los métodos de Dios tienen esperanza, pueden seguir adelante. Y aquí hay muchas de esas personas que pueden dar testimonio de la obra de Dios. Tu situación no es única. Tu matrimonio puede ser reconstruido. Tu vida puede ser reconstruida en Jesucristo. Tú lo que debes hacer es proponerte en el poder del Espíritu Santo cumplir la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros estudiamos la Escritura de una manera consecutiva. Por eso vemos lo que es la llenura del Espíritu Santo y cuál es el rol de la esposa y cuál es el rol del esposo y cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Porque Dios nos ha dejado su palabra para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y lo que el hombre ha hecho es que se ha separado, le ha dado la espalda a Dios y a su palabra. Y Dios hoy te está llamando y te está diciendo por la exposición, por la predicación de su palabra, que tú vuelvas a sus caminos. Y si tú estás aquí y no conoces al Señor, hoy
óyeme bien, hoy es el día aceptable. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día para despojarnos de todas esas cargas de nuestros pecados y empezar una nueva vida yendo a los pies de Jesucristo en confesión de los mismos, pidiéndole perdón por nuestros pecados, confiando en Él para salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y Jesús hoy te está llamando para que tú puedas reconstruir aquello que está roto o para que puedas, según tu caso, empezar una nueva vida, dándole a Dios toda la gloria que Él merece. Ustedes ven, yo empecé diciendo que esto era imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Para eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios que tome control de nuestras vidas y que nos guíe a toda verdad. Amén.